Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Es un placer poder estar una vez más aquí con ustedes a través de esas cápsulas para poder seguir impartiendo, mis hermanos, estas meditaciones que pues nos ayudan a poder reflexionar cuando a veces nos encontramos en una situación difícil, como el tema que he estado tocando en relación a cuando a veces una persona está enferma. Y digo, bueno, ¿quién no se enferma? El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos a veces pasamos por algún problema de salud, mis hermanos, y a veces está un poquito desesperante el asunto, porque aunque en un momento dado, mis hermanos, tenemos nuestra fe y confianza en Dios, cuando algo te está doliendo, a veces, mis hermanos, hay reacciones que en un momento dado pudieran llegar a querer gobernar nuestra vida. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender a trabajar cómo debemos responder ante ese tipo de pruebas y hacer memoria siempre de nuestro Señor Jesús, el cual, mis hermanos, a lo mejor Él nunca se enfermó porque no vemos en la palabra de Dios que estuviese enfermo, pero tuvo rechazos, tuvo críticas y, como bien sabemos, hermano, cuando lo llevaron a la cruz, aún no solo eso, y antes, mi hermano, cuando Él le dolía ver que aún hablando la palabra, no entendieron el tiempo de su visita. Usted se recordará cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no has entendido el tiempo de mi visita. El Señor Jesús se dolía de eso, hermanos. Y usted sabe que cuando a veces hay algo que nos aqueja en nuestro corazón, a veces también el cuerpo se duele, mis hermanos. Entonces, el asunto aquí es ver cómo reaccionaba nuestro Señor Jesús. Tal vez tú has sufrido rechazos, críticas, porque estás confiando en Dios. Y a lo mejor en un momento dado eso te ha dolido mucho. Hasta te has llegado a enfermar de ver que alguien no te hace caso en relación a tu fe. Pero no desmayes. Sigue poniendo tu confianza en el Señor, porque Él es fiel, mi hermano. Porque al fin de cuentas, mi hermano, la salvación es personal. Y a veces cuesta trabajo decir esto, porque duele ver un ser amado que se pierde o que está mal. Pero la salvación es personal. Tú haz tu trabajo. Tú haz tu trabajo de seguir confiando en Dios y testificar. Porque veíamos aquí en relación a cómo reacciona la gente, a veces se siente desamparada. En este punto vamos a ver cómo se manifiesta la rebelión del ser humano, pero también lo que es el amor de Dios. Dice alguien, si Dios todo lo puede, ¿por qué no actúa en mi favor? ¿Hasta cuándo? No somos los únicos que nos hemos hecho esta pregunta ante una situación de dolor que resulta inexplicable, injusta o interminable. Eso a veces pensamos. Pero si tú amas a Dios, tienes que recordar algo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto, a los que conforme a su propósito han sido llamados, mi hermano. Dios tiene un propósito y un plan para trabajar en nuestras vidas. Yo estaba meditando en esto, mis hermanos, y es importante que nos demos cuenta de cómo el Señor espera que reaccionemos. Usted conoce en relación a lo que le leí ahorita, ¿hasta cuándo? No somos los únicos que nos hemos hecho esta pregunta ante una situación de dolor que resulta inexplicable, injusta o interminable. Ciertamente, mis hermanos, ya yo meditando en esto y me recuerdo de este personaje. Usted conoce a Job o ha escuchado de Job. Job, un varón, mi hermano, que tuvo que pasar por situaciones difíciles y adversas. ¿Por qué? Porque el enemigo buscaba que Job blasfemara para Dios. Job confiaba en Dios. Dios mismo dio testimonio de Job de que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo dio ese testimonio, pero el enemigo buscó ponerle el pie. ¿Con qué finalidad? De que blasfemara para con Dios. Pero Job, mire, y vamos a concluir en este momento con este punto. Quiero que veamos
allí en el libro de Job, en el capítulo 19. Vamos a verlo, hermano. Acompáñenme al libro de Job. Y esto en relación, mis hermanos, a cómo a veces pues pasamos por situaciones que no entendemos. Y bueno, imagínense si pasáramos por una situación por la que pasó Job, sería una situación muy difícil, pero el Señor nos ha dado su palabra como ejemplo para que nosotros aprendamos cómo reaccionar, cómo debemos trabajar en ello. Job tenía unos amigos, hermano. Esos amigos, mi hermano, en lugar de apoyarlo, a Job lo criticaban, decían que andaba mal, que estaba en pecado, pero Job, mi hermano, prácticamente empezó a tener una respuesta para con eso. Aquí eran los amigos de Job, pero tal vez son tus propios pensamientos. Aquí, mire, en Job 19, verso 21 dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? Se burlaban de Job, o lo criticaban, o decían que sí era muy justo. Pero mire, dice allí el verso 23: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mire, vemos aquí como Job, mi hermano, aunque desfallecí, tenía su fe y su confianza puesta en Dios. Yo no sé si en algún momento dado tú te has preguntado: ¿hasta cuándo? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué no ha respondido un favor a mí? Pero Dios es bueno. No dejes de confiar en Él, mi hermano. No permitas que la incredulidad o el dolor o lo que estés pasando te haga dudar de Dios, porque Él es fiel. Yo te invito a que medites en esto, mi hermano, y que la paz de mi Señor Jesús, de nuestro Dios, que la paz de su Santo Espíritu sea en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en toda tu familia, en Cristo Jesús. Amén.